Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Continuamos abordando el tema de si la liberación de los presos políticos debe ser inmediata, y para continuar hablando de este tema ya se encuentra con nosotros otros dos invitados. Odile. Sí, está con nosotros la asesora de las madres de presos políticos, Yonarqui Martínez, y también Denny Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para abordar este tema, esa necesidad de que se aborde en el diálogo nacional la liberación total de los presos y presas políticas. Bienvenidos a ambos, qué grato que nos puedan acompañar. Yonarqui, quisiéramos empezar con usted. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezando de que la liberación no es una negociación, es una necesidad inherente a todo el ser humano, la libertad, previendo de que todos sus derechos humanos fueron violentados. Entonces nosotros, como abogados, que hemos estado pues en cada una de las defensas de los privados de libertad, de cada preso político, no vemos necesario 90 días para liberarlo. Exigimos libertad inmediata porque se han violentado el debido proceso, se han violentado más de 16 derechos constitucionales en cada uno de los jóvenes que han sido procesados, y como te dije anteriormente, el derecho humano es inherente a él mismo, y por ende no se les puede apresar por su ideología política, ni por su religión, ni por su credo. Es por eso que nosotros exigimos la libertad inmediata. Primero hay que garantizarles el derecho humano a cada uno de esos presos políticos que ahora pues están lamentablemente en cárceles de máxima seguridad, en el infierno, están en la Galería 16, Galería 17 del Sistema Penitenciario Nacional. Escuchábamos denuncias en días anteriores también, que se decía que algunos reos políticos han sido trasladados a otras celdas donde están reos comunes. ¿Tienen conocimiento ustedes de esto? Evidentemente ellos han hecho cambios hacia celdas comunes. Nosotros en este caso siempre le damos seguimiento a través de las familiares, porque es importante que ningún preso político quede en el Sistema Penitenciario Nacional. Aun así lo cambian de celda, aun así ellos quieran esconderlo, cada familiar, cada abogado va a buscar a su preso político, va a buscar para que no quede sin cobertura. Todos tienen los mismos derechos, y aunque los cambien de celda, ellos siguen siendo presos políticos. Denis, ustedes como CPDH, ¿cuáles son los mecanismos o los instrumentos legales que ustedes han dispuesto para exigir y continuar pidiendo la liberación de estos presos políticos, sobre todo aquellos que no tienen procesos judiciales actualmente? Es decir, no se está judicializando aún, sin embargo continúan siendo objeto de detención. Sí, creo que es importante destacar que en principio ya hay un reconocimiento del gobierno de que ellos son presos políticos. Desde el momento en que incluyen dentro de los acuerdos la liberación de ellos, se reconoce la calidad de presos políticos en el sentido de que son víctimas de una política de criminalización del derecho a protestar, ¿verdad? Ese es el punto de partida importante que nos da la pauta ya para entonces decir, anulemos esos procesos, ¿verdad? El policía que investigó, el policía que detuvo ilegalmente, que secuestró a esa persona y la mantuvo sin conocimiento de los familiares y de ninguna autoridad, el Ministerio Público que agarró una acusación, un formato de acusación, y solo cambió los nombres y cambió algunas cosas, el judicial que en la audiencia preliminar no tuteló los derechos de esa persona, todos ellos, y obviamente todos los testigos que han comparecido, han sido instrumentos de una política de criminalización del derecho a protestar. Si un proceso parte de violaciones fundamentales a los derechos humanos, es un proceso totalmente nulo. Desde el punto de vista de derechos humanos, es inaceptable que una persona que ha sido detenida ilegalmente, que se lleva ante la autoridad judicial después del tiempo establecido, que incluso esa persona denuncia tortura en esa audiencia preliminar, es inconcebible que una autoridad judicial no declare inmediatamente inadmisible ese proceso, ¿verdad? Entonces, en este momento, considerando todas esas irregularidades que nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos venido registrando, hemos venido sistematizando, hemos venido denunciando y hemos venido informando a la comunidad nacional e internacional,
todos los presos políticos deberían ser liberados mediante el mecanismo de anulación de los procesos. Ahora, ustedes que han estado o cubren a diario los juzgados, ¿qué tan expedito podría ser este proceso? ¿Qué tan rápido pueden dar los jueces esta solución o los magistrados en el caso de aquellos casos en los cuales ya hay una sentencia? Estaríamos pensando, si estuviéramos en un Estado de Derecho, estaríamos pensando en plazos establecidos por ley, pero en la realidad todos estos procesos se han venido llevando con la discrecionalidad de la autoridad judicial, pero sobre todo con la discrecionalidad que la política de criminalización le ha orientado a ellos. De tal manera que si el día de hoy el gobierno dice hay que liberarlo, inmediatamente los van a liberar, porque ellos han actuado desde una perspectiva eminentemente política partidaria, ¿verdad? Aunque si nos vamos a la vía legal tendríamos que estar pensando en que los procesos que están en apelación, el Tribunal de Apelaciones va a revisar y objetivamente va a ver que todas esas violaciones son totalmente ciertas. Incluso hay procesos que debían haberse abierto a partir de las denuncias de tortura que se han dado dentro del mismo proceso y no se han dado, y todo eso implica la nulidad de los procesos. Y en los casos donde todavía está abierto y no se ha llegado a juicio, sería que la autoridad judicial tutele realmente los derechos y actúe bajo los principios de objetividad e imparcialidad que corresponden. Hay una responsabilidad que caerá sobre la Cruz Roja Internacional en cuanto a la cantidad de presos políticos. Ya se habla de una cantidad que dice el gobierno y otra cantidad que aseguran los diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos la CIDH. ¿De quién tendrá esa responsabilidad? Porque se habla ahora, según el gobierno, de casi 300, un poco menos de 300 reos políticos. Sí. Sin embargo, se había hablado en su momento de más de 600. El acuerdo establece que tiene que haber una encuentro, una consolidación de lista entre la que tiene el gobierno y la que tiene la otra contraparte de la alianza, ¿verdad? Y ese trabajo de consolidación le corresponderá a la Cruz Roja Internacional. Pero hay otro montón de gente, ¿verdad?, que no está dentro de esas listas, porque son personas que no fueron parte de ningún órgano dirigente de la protesta y sin embargo están siendo víctimas de los mismos procesos, y por la lejanía, por la distancia, por el desconocimiento y por el temor de las familias muchas veces no lo han integrado dentro de esa conceptualización de los presos políticos. Pero en este momento nosotros como comisión estamos recibiendo algunas denuncias de gente que nunca ha estado en ninguna lista y que ya tienen meses de estar dentro de procesos simplemente por haber participado o colaborado de alguna manera con la protesta pacífica. Entonces sería importante que la Cruz Roja también considere la información que nosotros ya hemos facilitado a la Comisión Interamericana, la información que hemos facilitado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, e información que nosotros también hemos venido compartiendo con los medios. Hay algo importante también en el caso del Comité de Madres de Presos Políticos. Ellas estuvieron hablando directamente con Cruz Roja Internacional y entregaron parte de una lista que redondea los 796 presos políticos. Si bien es cierto, se va a hacer una revisión, pero las madres han tratado de hacer esa lista porque sabemos de que hay organismos que ya no están en el país y en muchas ocasiones las personas no van ante el derecho humano, no porque no quieran, sino por temor, porque también las oficinas de los derechos humanos en muchas ocasiones están siendo asediadas, o si no las personas tienen temor pues a alguna represalia. Entonces, en el caso del comité, ellas todos los días están recibiendo madres informando la situación de otra persona. Inclusive nosotros hemos ubicado a privados de libertad en más de 7 meses que casualmente la familia ni siquiera se enteraba que estaban detenidos, y es importante siempre decirle a la población de que reporten, que no se nos quede ninguno, porque todos son parte de esta problemática social y todos tienen que salir. Aún así inclusive habían personas que estaban en la ciudad de León condenadas y en el sistema penitenciario de León y fueron trasladadas hacia Managua porque ellos estaban siendo parte de ocultamiento. Te voy a decir el caso de 4 privadas de libertad mujeres que están en el sistema penitenciario de mujeres sin proceso alguno y estaban recluidas en los cuartos de conyugales sin que nadie se diera cuenta.
hasta que los familiares, por medio de otro, exacto, no, en el EPIN, en el Sistema Penitenciario de Mujeres. Entonces, es importante siempre que los familiares se aboquen a cualquier organismo, se aboquen al Comité de Madres de Presos Políticos para que ellos, pues, correspondientemente busquen la ayuda y ellos, pues, hagan público todas estas situaciones que están pasando. Que no se nos quede ni uno, porque todos tienen que ser liberados de manera inmediata. Y era importante lo que decía el doctor Darce en lo correspondiente de los derechos humanos. Si hablamos de derechos humanos, ninguno de ellos estuviera detenido, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Vos reaccionás ante una agresión. Si tu derecho es protestar y te reprimen, ¿qué es lo que haces vos? Defenderte. Entonces, donde termina tu derecho, comienza el mío. Entonces, si vos como Estado no tutelás el derecho ajeno, ¿cómo querés que la población te respete? ¿Ustedes estarían, o qué opinión merece el hecho de que la Alianza Cívica en esta mesa de negociación ha solicitado la presencia de organismos internacionales para formar parte como garantes de estos procesos que se está viviendo en este momento y para que se cumplan estos acuerdos? ¿Es necesaria la presencia de los organismos precisamente para este proceso de liberación? ¿No solo basta con la presencia de la Cruz Roja Internacional? Para nosotros es importante que se reconozca que la comunidad internacional ha hecho un trabajo muy importante para que puedan abrirse los canales de negociación que se están abriendo, ¿verdad? Sin ese trabajo de la cooperación internacional y de la comunidad internacional en general, no habría sido posible que estemos en una situación donde se esté hablando ya de la liberación de las personas y donde se esté hablando de la restitución de los derechos. Bajo esa lógica, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos son condiciones esenciales para dar confianza a la ciudadanía, para garantizar que vamos a tener la posibilidad de que la comunidad internacional conozca sin ningún tipo de parcialidad cómo están sucediendo los hechos y cómo se están desencadenando los procesos que a partir del diálogo se establezcan. Los organismos de derechos humanos, tanto los internacionales como nosotros, parte de nuestro trabajo es monitorear, dar seguimiento y acompañar a las familias para la restitución de sus derechos. Y bajo esa lógica es fundamental y nosotros lo hemos pedido siempre y cada vez que hablamos con ellos y hablamos con ustedes también, que ellos deben estar aquí y no debieron salir nunca. Bueno, es importante mencionar de que la población ya no tiene confianza en el Estado. Y cuando existe una desconfianza en la población, porque tenés conductas que así lo reflejan, podremos ver que la semana pasada hubo una firma de acuerdo y el fin de semana se convocó a una marcha y fueron reprimidos. Entonces necesitas obligatoriamente un garante internacional que te avale el trabajo que el Estado está haciendo o sea, inmediatamente. Si vos decís que vas a cumplir, tenés que cumplir. No vas a cumplir a medias. Entonces, las personas que siempre han estado con nosotros, e inclusive nosotros tenemos privados de libertad, presos políticos, que tenían medidas cautelares de la CIDH, que ya habíamos advertido que en cualquier momento ellos iban a ser apresados porque ya estaban las amenazas, ya estaban los asedios. Sin embargo, muchos de ellos están en el infiernío, los que son llamados líderes, que participaron también en el diálogo. Entonces, para nosotros, los garantes internacionales son fundamentales, uno, por el trabajo que ellos han venido haciendo. Nuestra voz no se fuese escuchado si ellos no fueran traspasados las fronteras. Entonces, tenemos que reconocer que como país hemos tenido mucha ayuda de CIDH y que es importante que ellos, que tienen toda la confianza de nosotros, estén en el proceso de liberación. Ahora, el gobierno, según explicaba ayer un miembro de la Alianza, está solicitando que la Procuraduría de los Derechos Humanos sea la garante nacional en este proceso. ¿Ustedes confían o podríamos confiar en el actuar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la instancia nacional encargada de velar por los derechos de los nicaragüenses? Bueno, definitivamente, ¿verdad? Que si nosotros evaluamos la actuación de la Procuraduría, ya no digamos 5, 6 años atrás, 10 años atrás, sino la actuación de la Procuraduría en estos últimos meses, de abril para acá ya un año, y si valoramos la actuación del funcionario de la Procuraduría dentro de la Comisión de la Mentira que estuvo hace rato aquí, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que es
un instrumento más del aparato del Estado y del partido de gobierno. Entonces, bajo esa lógica no tiene ninguna credibilidad y más bien sería que sea parte de la comisión de gobierno para ese proceso, no una comisión independiente. Para nosotros también en el diálogo debe discutirse la verdadera comisión de la verdad, debe discutirse también el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, porque la liberación de los presos políticos bajo ningún concepto puede pensarse que eso va a implicar o va a tener como efecto la impunidad sobre los hechos. Necesitamos que haya justicia. Te voy a decir algo que espero no suene feo, pero no puede ser juez y parte. Y te lo voy a decir de esta manera: la Procuraduría está íntimamente relacionada con el Estado. El Estado ha sido el órgano opresor de la oposición, de aquellos que quieren alzar la voz. Y te lo puedo decir con propiedad. Yonarqui Martínez ha asistido a la Procuraduría para exigir la liberación de personas que estaban con órdenes de libertad. Y eso no ocurrió. Y te lo puedo decir con ejemplo. Guillermo Sobalbarro y Albert Monroy. Nosotros fuimos, ¿a qué institución nos fuimos del Estado? A exigir que se cumpliera con una orden de libertad, 2 sentencias absolutorias, y no dieron pase. Hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta de la Procuraduría, y pueden ir a revisar a los archivos donde las madres iban a poner denuncia para ver si, bueno, por ese lado había la liberación, y sin embargo los liberaron de manera tardía, una vez que comenzó el diálogo con los 162 que fueron liberados, y no hicieron nada. Entonces, si tenés ese antecedente de que no han trabajado, que no han sido unas personas parciales, que siempre están amañados, entonces ¿cómo vas a confiar en una institución de este tipo? Para mí que tiene que ser un órgano internacional que haya dado, que tenga confianza de la población y que, bueno, vaya a tutelar verdaderamente los derechos de cada uno de nosotros los nicaragüenses. Está en una disyuntiva, porque siempre ha sido, desde las primeras negociaciones en el 2018 ahora, hay una estira y encoge de diferentes tipos de temas. Al inicio del diálogo era la desmantelación de los tranques, la no movilización y esto. Ahora está siempre evitar el derecho a movilización, lo de los presos políticos, que si son o no son presos políticos, y ahora está lo de la lista, porque según la Alianza Cívica, hasta marzo del presente año se había reportado 647 presos y presas políticas, 191 más o menos de personas que están exiliadas o desaparecidas. Y ahora recién hablábamos con el doctor Cairo Amador de la Comisión de la Verdad, y decía que hay una cantidad de personas que no están registradas. Entonces, ¿de quién va a ser esa responsabilidad de conciliar? Porque estos datos de la Alianza Cívica de cierta forma son similares al de la CIDH, pero entonces ahora el mismo gobierno es el que tendrá que revisar esa lista y cotejar, o eso le corresponde también a la Cruz Roja Internacional. El acuerdo establece que sea la Comisión Internacional, ¿verdad?, de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y ahí nos tocaría pues agilizar ese mecanismo en el caso de las personas que no están en las listas. Porque puede ser otra traba para no dejar en libertad a los presos políticos. Y yo creo que es importante que la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, tenga esa apertura, ¿verdad?, y que pueda recibir la información de parte de los organismos de derechos humanos, e incluso podrían abrir una oficina para recibir la información directa de las personas que se sienten afectadas. Y hay algo importante también señalar, que no es tan solo dar la información, porque estamos viendo, tenemos más de 7 presos políticos que les están imponiendo más cargos. Entonces eso te va a dar a vos la pauta, decirle a la Cruz Roja Internacional: vea, aquí no es solo que vayan a analizar un delito, sino que hay otra criminalización en contra de ellos, como el caso de Masaya. Este muchacho salió dentro de los beneficiados de los 162 y ahora está siendo acusado por otro delito, y la persona que lo está acusando es una persona que se ha visto involucrada con paramilitares. Entonces es importante, por eso que, como decía el doctor Darce, poner una oficina donde nosotros expresemos lo que está pasando, porque son casos atípicos, no todos los casos son iguales, hay que individualizar cada caso.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Interesante todas las posiciones que han planteado hasta el momento. Esperemos que las negociaciones avancen con un mejor ritmo y también con mejores resultados, sobre todo más tangibles para las personas, las familias de todos los presos y presas políticas. Y que se coteje, ¿verdad?, esa lista. Se habla de duplicidad, se habla de una cantidad de personas que en realidad nunca han estado presos, pero también se habla de una cantidad importante de desaparecidos y desaparecidas. Esperemos en Dios, ¿verdad?, por el beneficio de nuestra nación, de nuestro país, nuestra bella y linda Nicaragua, que esta crisis ya culmine. Es responsabilidad de los actores, ¿verdad?, en este sentido. Y a ustedes como Derechos Humanos, muchísimas gracias también, porque sabemos que han hecho una gran labor, un gran trabajo.